el sonido. Exactamente, esto es lo que anuncia, esto es lo que dice que empieza la entrevista del día de hoy y nos visita en el estudio el doctor, psiquiatra Gustavo de Vega, matrícula 9409, para poder tener un poquito de información y una charla vinculada a grandes males que atañen a la sociedad, y también a grandes enfermedades, por así llamarlas, que son como las adicciones y algunos otros trastornos que trae este, eh, en esta mente que nos vuela, ¿no? Que nos vuela y que la gente este, a veces tenemos arranques, salidas, determinadas personalidades que nos llevan para un lado, para el otro. Bueno, con él vamos a estar hablando. Hola Gustavo, acá Gustavo Gelbor, Vanessa Mut, te saludamos. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, muy importante que estén interesados en estos temas, que podamos tratar de transmitir algunos conceptos, algunas ideas, porque el campo de la salud mental y las adicciones en los últimos años realmente ha sido una de las más eh, controvertidas, podemos decir, desde hace 10, 11 años que apareció la ley de salud mental, que tiene sus blancos y sus claroscuros. Ujú. Interesante para conversarlo, pero fundamentalmente la situación concreta de muchas familias que tienen algún miembro de su red vincular con este tipo de problemas y realmente se complica. Se complica porque no hay suficientes respuestas y muchas de las pocas que hay, de muy mala calidad. Entonces, eh, calculo que se puede encarar de distintas maneras este tema, conversarlo, eh, y obviamente ojalá si hubiera inquietudes de la audiencia, mucho mejor. Gustavo, a ver, el Rosario se está caracterizando lamentablemente porque es una gran capital del consumo, de la venta y del negocio del narcotráfico. Pero más allá de la cuestión ilegal, ¿no? Y de las mafias y del gran movimiento de dinero que eso genera, digo, hay pibes y pibas que consumen, hay gente grande que consumen y hay adolescentes que arrancan una historia para probar de qué se trata. Digamos, el mercado está cautivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Creció en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que viste vos en tu recorrido? Mira, yo siempre empiezo algunas presentaciones mostrando nuestra imagen de la institución de ABCD. Como Asociación Voluntarios para el Cambio de Droga Dependiente, comenzó sus primeros pasos en el año 1980, allá por los inicios de la década del retorno a la democracia incipiente que estaba dando sus primeros pasos. En 1982 la institución logra su personería jurídica y sigue hasta el día de hoy. ¿Y cuál era la situación en esa etapa, en esa época? Una ciudad donde había problemas, como casi en todos lados, pero con una particularidad. Eran algunos grupos de jóvenes de 20 y pico, 19, 18, 19, 20 y pico de años, en algún lugar, alguna esquina, algún bar, alguna situación muy puntual. Y eso, en los años 80, no para de desplegarse como una gran mancha de aceite oscura, tóxica, tremendamente compleja, y década por década va creciendo al punto de que hoy prácticamente 24/7 podés conseguir en cualquier lugar de la ciudad, de la zona metropolitana, de la región centro. Es decir, ha crecido de una manera exponencial con diversidad de sustancias, pero además tenemos un agravante. A partir del 2000, con la explosión de la Internet, de la red de redes, y en los últimos años con las redes, Las redes Facebook, sociales, Facebook, Instagram, Twitter, claro, y cada una de y estas, aparecen todo el tiempo nuevas. exacto. Y entonces atrás de esos desarrollos de redes, atrás de las pantallas lo que tenés es un algoritmo, como si fuera un personaje que está leyendo la mente de millones
permanentemente y encontrando en cada uno de nosotros cuál es nuestro punto, llamémosle, de placer o de atención. Entonces, te reenvía permanentemente aquello de lo que vos querés escuchar, aquello de lo que vos querés ver. Entonces, videos, música. Viste una película en Netflix y al rato te dice, según lo que usted vio, le Porque recomendamos. te gustó esto, te sugiere. Exacto. Y así, como para ejemplificar, entonces, la problemática tóxica, en un contexto 2023 y mirando hacia futuro, es tremendamente interesante porque rompe el estereotipo del alcohol, de las drogas, de lo legal, de lo ilegal, y está mucho más allá. La propuesta de la globalización, del consumo. No hay nada que circule en las redes, en los medios, que no sea para consumir. Al contrario, está todo diseñado para generar placer, para generar alguna satisfacción, quien lo escucha, quien lo lee, quien lo ve, pero claro, en general, más del 90% es publicidad. Si uno se pone hoy a ver el gol de Messi de anoche y tiene la posibilidad de verlo más allá de lo que significa el gol de Messi, uno sabe que atrás de eso hay publicidad estática. Generalmente le pongo mucho énfasis a prestar atención a esa publicidad estática, porque eso está allí para generar un impacto, que nosotros no le damos bolilla, que no le prestamos atención, pero sin embargo ese mensaje llega a nuestro cerebro, se instala en una estructura profunda, no se borra jamás, que es indeleble, y a la hora de que nosotros tomamos decisiones para comprar, para ir, para hacer, para deshacer, eso está generando un empuje de lo que hoy se llaman los sesgos. Si me genera un sesgo, me empuja hacia una zona de la que yo estoy convencido que estoy tomando decisiones libremente, pero en verdad estoy influenciado profundamente por ese algoritmo, por ese mensaje, por esa publicidad, que quien está diseñándola sabe todo esto. Entonces, hoy tenemos que replantearnos el tema de las problemáticas adictivas como una situación en la cual es imprescindible generar, yo digo, construir ciudadanía, en el sentido de poder desarrollar un pensamiento suficientemente crítico, complejo, y que esté a la altura de lo que hoy llamamos, o se llama la inteligencia artificial, pero que nosotros tenemos derecho a nuestra propia inteligencia natural, en el sentido de desplegar la mayor cantidad de recursos creativamente, pero claro, la paradoja es que el ámbito social, comunitario, educativo, familiar, se va quedando relegado, se va quedando como al contrario, muchas veces involucionando. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que revisar en lo que decimos que hacemos prevención, cuando hacemos prevención, ¿qué estamos haciendo? Porque quizás hacemos una prevención de acuerdo a ideas del siglo pasado, y cuando las tendríamos que estar haciendo en función del 2050. Recién hablabas del tema de las redes, de conectividad. En este último tiempo, creo que también la pandemia ha hecho su parte. Muchos famosos o gente pública ha manifestado que está atravesando determinadas cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Estrés, pánico, ataques de ansiedad, depresión. Lo han hecho público. Casos hay miles. Alejandro Sanz lo dijo en un concierto, Lali también lo dijo, Tini Stoessel lo dijo. ¿Cómo se aborda cuando una persona está atravesando una de estas situaciones, que entiendo son todas muy distintas, y esta cuestión vista de esto que vos decís, digamos, como que la vida es un like? O sea, suben una foto y si no tienen una determinada cantidad de me gustas o vistas, se sienten mal. Si una pequeña porción de su vida no es exitosa, aunque tengan miles de otras aristas exitosas, caen en una depresión, en pánico. Bueno, en principio es interesante que se visibilice. Es muy bueno que se desmistifique el silencio, el aislamiento, la estigmatización. Le hace bien a la persona que tiene este tipo de dificultades. En este sentido, recomiendo, porque me parece muy valioso, el aporte que hace Gastón Paul, hablando de
de referentes, tiene un programa en la tele, tiene muchos videos en YouTube donde las personas con estas dificultades pueden hablar. En general invita justamente personas que tienen cierto recorrido en el ámbito artístico, deportivo y que se han ido recuperando, que están en recuperación. Él mismo hace referencia de su propio proceso. Y eso es muy importante, porque las problemáticas tóxicas no deberían llegar a ese punto. Justamente, el problema que se ha naturalizado demasiado y demasiado rápido, pasamos del siglo pasado de una dinámica con ciertas características de los consumos tradicionales, digamos, entre comillas, a una actualidad donde hay una enorme situación de policonsumo. Es decir, hay personas que pueden fumar marihuana todos los días, más o menos, sabiendo que la marihuana actualmente tiene una potencia muy distinta a la de hace unos años atrás. Nosotros queremos transmitir, por ejemplo, que la marihuana legalizada en el Uruguay, que tiene un 4% máximo del principio activo, el THC psicodélico, en el sistema callejero, digamos, circulan marihuanas de hasta el 20, 25, hasta el 30% del THC, es decir, que son de mucho mayor potencia, pero con una situación además que en la planta naturalmente el THC está acompañado del CBD con otras cantidades cannabinoides, pero digamos que el THC es el cannabinoide psicodélico y el CBD es el cannabinoide, llamémosle, protectivo. Tienen un equilibrio en la planta naturalmente. Pero en los últimos años se diseñan plantas, se cruzan y se logran aumentar las concentraciones del THC y bajarlas o hasta hacer desaparecer al CBD. Entonces, fumar marihuana hoy no tiene prácticamente nada que ver con fumar marihuana hace 10, 20 o 30 años atrás. Entonces, ese ya es un tema importante a tener en cuenta. El cambio de hábito. Entonces, hablar de estas cuestiones, desmistificar, sacar las caretas, ponerle palabras y no esperar a que surja la adicción, porque estamos llegando no tarde, tardísimo. Si la salud general promueve la prevención y los varones vamos al urólogo para ver cómo está la próstata y las mujeres van al ginecólogo para ver cómo están sus características ginecológicas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para detectar precozmente, porque es más rápido, más sencillo, menos traumático, más barato. Ahora, ¿por qué en el tema del consumo hay como una idea de esperar y todavía no es adicto? Bueno, a ver, mejor, si todavía no es adicto y porque todavía no se ha complicado su vida, hagamos un trabajo de motivación al cambio. Esto de que viene gente a la consulta y la mamá dice, sí, porque hace 4 o 5 años fuimos al psicólogo, fuimos al pediatra, fuimos al profesional y nos dijo que como era un consumo social, que no era tan grave, que todavía no era adicto y que entonces, y resulta que en 3, 4, 5 años ese adolescente instaló un problema gravísimo, más allá si adicto o no adicto, hizo un brote psicótico, se quiso suicidar, hizo una crisis de pánico, terminó en una clínica psiquiátrica, circuló durante tiempos prolongados con chalecos químicos y perdió fundamentalmente su adolescencia. Abandonó la escuela, no se capacitó. Entonces, seguramente luego pueda recuperarse y reinsertarse, como decíamos, de estos chicos, como nombramos a Gastón Paul y otros miles de jóvenes y adultos, que van a Narcóticos Anónimos y que hacen verdaderamente una recuperación fantástica, pero también hay muchos que no llegan porque la familia no acompaña o porque la persona todavía no se decide, todavía está ese mito que si la persona no tiene voluntad no se puede hacer nada, que es absolutamente falso. Sí, y hay un mito que en los últimos años se ha cortado un poquitito, pero que sigue estando lamentablemente, de asociar el que hace terapia y está medio loquito. No es así. Al contrario, hacer terapia es un recurso tremendamente saludable en la medida que el terapeuta esté capacitado, esté suficientemente formado, sea la especialidad que tenga,
Lamentablemente tenemos que decir que a veces hay muchos colegas que por distintos motivos se involucran en asistir a estas problemáticas con criterios del siglo pasado y hacen más daño que beneficio. Esto hay que decirlo porque muchas familias y muchas personas van buscando una solución o una respuesta a su problemática, una alternativa a su problemática de alcohol, de droga, de tabaco, de distintos tipos de sustancias, de juego. Tenemos que decir, como vos dijiste antes, la pandemia puso en evidencia una problemática de ludopatía online, de ludopatía virtual, en jóvenes adolescentes que a partir de los 14 años, 13, 14 años, se involucran con la tarjeta de la mamá, del papá, en un juego y en una serie de apuestas, donde además los sitios de apuestas online permiten que la persona diseñe su propia apuesta. Ya no es solamente si gana o pierde tal partido. Vos podés armar a qué querés apostar. Entonces, es como que la persona tuviera la libertad de elegir dónde apostar, cuando en verdad lo que está haciendo es hundirse cada vez más en una telaraña de deudas, y obviamente que muchos salen y siguen de largo, pero hay una cantidad enorme de gente que queda enganchada. Entonces, el tema de la pandemia sí puso también en evidencia el tema del alcohol. El home office a muchas personas les permitió estar en su casa sin necesidad de salir a la oficina, de salir de su casa. Entonces empezaron a tomar un poco durante la semana y a tomar durante la tardecita noche y quizás dormirse más tarde y alterar el ritmo del sueño. Y hoy tenemos problemas en adultos que nunca se hubieran imaginado una situación de alcohol o de psicofármacos y alcohol, cosa tremendamente peligrosa. La combinación de cualquier tipo de tranquilizante o medicamento ansiolítico con alcohol. No importa si es 1 miligramo de tal o cual tranquilizante y una latita de cerveza o un vaso de vino. Esa combinación es una bomba de tiempo. Ya con eso vas a tener una cantidad enorme de personas con problemas para el sueño, problemas de irritabilidad, problemas de memoria, toda una serie de situaciones que a través del tiempo, en algunos casos, puede llegar a generar cuadros que requieren de un trabajo de la consulta psiquiátrica. Muchos colegas psiquiatras quizás por algún motivo o no preguntan o no averiguan suficientemente, y la persona quizás, por ejemplo, como es ansiolítico, ese medicamento se lo dio el cardiólogo, no lo registra como psicofármaco. Claro. El cardiólogo, el gastroenterólogo, el ginecólogo, el traumatólogo, muchas veces indican una benzodiazepina, un relajante para la cuestión muscular, etcétera, etcétera. Pero la persona no lo registra como psicofármaco, entonces toma 1 o 2 miligramos durante años y se toma su vaso de vino, su vaso de cerveza. Ninguno de los dos en sí mismos son problemas, pero cuando se unen, cuando se encuentran en la combinación es verdaderamente catastrófico. Y así es como estamos hoy. Este es el problema, yo te diría, que la ley de salud mental, ahí está, también que promueve algo muy importante, que es la desactivación del hospicio, del manicomio en el hospital. Primero tenemos que decir que el manicomio no se despliega especialmente en el hospital psiquiátrico. Ese podría ser el lugar más evidente. El manicomio es un conjunto de prácticas médicas, psicológicas, psiquiátricas, judiciales, donde se pone en juego el abandono, la pobreza, la exclusión, la negligencia profunda, la mala praxis muchas veces. Entonces, ese es el manicomio. Por lo tanto, el manicomio puede estar acá en la esquina. Afuera, tal cual. ¿Eh? No responde a un espacio físico. Absolutamente. Es una situación de entorno. Es el resultado de una práctica. Claro. Entonces, hay muchas de esas prácticas que persisten y que no se logran desactivar porque se sigue creyendo que, como vos decís, se remite a un espacio físico. Y eso es falso.
al contrario, es mucho más amplio y la ley lo contempla cuando propone el abordaje preventivo y terapéutico de cercanía en la comunidad, en el barrio. Pero ¿qué pasa? No se dispuso el recurso, no se generaron las condiciones. La ley propone un porcentaje importante del presupuesto nacional, pero no se destina. Entonces, se han cerrado o se han limitado muchos hospicios, pero lamentablemente las personas que tienen problemas serios, complejos, en su vida personal, en su malestar, en su subjetividad, como lo quieras llamar, muchas veces en situaciones de crisis no encuentran la contención adecuada, y si bien hay algunas situaciones de emergencia, de guardias, donde en principio se les da una respuesta, luego no hay la continuidad suficiente, la contención suficiente a través del tiempo, entonces se transforman en puertas giratorias. Y cuando vos combinás lo que ya se ve hoy como personas con situaciones multiproblemáticas, donde coexiste el trastorno psiquiátrico grave, el trastorno de consumo de sustancias grave o gravísimo, situaciones legales difíciles, situaciones de pérdida de trabajo, situaciones de fragmentación familiar. Entonces, es como que tenés múltiples situaciones, todas muy difíciles, todas muy complejas, y el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema desde el Estado, no está suficientemente articulado, porque sigue funcionando al ritmo del siglo XX. Estamos hablando con el doctor Gustavo de Vega, el psiquiatra titular de ABCD. ¿Qué pasa en aquel paciente o en aquella paciente que vos recién apelabas a la palabra voluntad, ¿no? Que ya no dependía de que sí tenía voluntad o no, o que siempre tienen voluntad, pero no le pueden encontrar una salida a esa situación? ¿Qué encontrás vos detrás de esa mirada o detrás de esa persona cuando está en tratamiento con vos o en el transcurrir de su proceso de rehabilitación? Primero hay que saber entender que la voluntad es una cualidad absolutamente humana, en el sentido de que disponemos, entre otras cuestiones, de recursos como la motivación, como la creatividad, como la capacidad de empatía, y la voluntad como uno más de los atributos de lo humano, en función de, especialmente a partir de cierta edad, legalmente después de los 18 años, tendríamos absoluto ejercicio de nuestra voluntad, de nuestra toma de decisiones. Pero ¿qué sucede? Todas esas condiciones tienen una materialidad que requiere de un cerebro frontal, de unas estructuras del cerebro frontal de acá adelante de la frente, donde radica el hardware donde está instalado este software, dicho rápidamente. Ahora, ¿qué pasa bajo el efecto del estrés crónico y de las sustancias particularmente? Esa estructura queda tremendamente distorsionada en su funcionamiento. Entonces es como si vos tenés el gerente de una empresa en malas condiciones, o tenés al director de orquesta en malas condiciones, o tenés la torre de control del aeropuerto que se le producen cortocircuitos y por lo tanto queda en muy malas condiciones. Indudablemente que, salvando la distancia, cuando a una persona bajo el efecto de los tóxicos y en determinada situación, aun cuando pretenda voluntariamente reconocer el problema y encarar un cambio de hábitos, un tratamiento o lo que fuere, es tan fuerte, es tan poderoso el impulso que se ha generado en las estructuras más primitivas, que normalmente lo desborda. La persona te dice, sí, yo quiero, y quizás en unos minutos, en algún momento, aparece, como se dice vulgarmente, ese personaje, el Mr. Hyde de la historia, ¿sí?, que lo abruma y lo desborda al Dr. Jekyll de la historia. Y entonces, ahí es donde es muy complicado, porque nosotros tenemos que respetar la ley.
Constitución, la ley de salud mental, todas las leyes hay que respetarlas y también hay que respetar la ley que garantiza el derecho a la salud de las personas, fundamental. Y cuanto más pequeña la persona, cuanto menor edad, cuanto más dificultades, más énfasis en ese respeto, y no solo en el respeto, sino también en la calidad de los recursos que se ofrecen. Porque también muchas veces pasa que se ofrecen recursos pobres, o pocos recursos, o viejos recursos, o malos recursos, en mala calidad, como si fuera eso y porque no tiene recursos. Entonces, bueno, pero al contrario, tenemos que esmerarnos, porque tenemos recursos y no son tan difíciles, pero hay que estudiar. Entonces, desde el punto de vista de la voluntad, justamente la ley de salud mental permite, cuando el profesional a cargo considera que hay una situación de riesgo cierto inminente para sí o para terceros, lo dice claramente, se dan las condiciones entonces para que se pueda plantear una contención, un tratamiento, aún involuntariamente. Puede ser ambulatorio, puede ser por internación, no necesariamente tiene que ser la internación. Lamentablemente, en general termina siendo la internación porque nunca se hacen los pasos previos. Yo digo, cuando llegamos al punto que alguien requiere de internación, es porque el sistema de salud, el sistema educativo, todo lo que implica la detección precoz, ha estado distraído mirando para otro lado. Ahora es como muy común, vuelvo al punto en que estábamos hablando antes, hablar de ataques de pánico, ansiedad, estrés. ¿Cuáles son estos indicios, digo, para el que nos esté escuchando en la casa y quizás todas estas cosas que estamos charlando le disparan alguna sensación de que está atravesando o entrando en este tipo de patologías? ¿Cuáles son esas pequeñas alertas ante las cuales uno dice, bueno, a ver, acá está pasando algo, tengo que consultar con un profesional? Una de las primeras cuestiones, yo diría, cuando la persona tiene algún problema físico, malestar físico, por ejemplo, va al médico y el médico tradicionalmente, ¿qué le dice? Mire, no, usted no tiene nada orgánico, puede quizás que tenga la posibilidad, quizás un psicólogo, una terapia le podría ayudar. Ese es uno de los puntos. No esperar a tener un problema orgánico para poder canalizar un malestar que, tomado a tiempo, evita muchos problemas y muchas complicaciones. Fundamentalmente el estrés. El estrés es una problemática que ya se conoce hace unos cuantos años, y el estrés en realidad podemos decir que no es cansancio. En todo caso, el cansancio está ligado a situaciones de estrés, pero el estrés en realidad es una situación de permanente incertidumbre frente a situaciones que nuestro cerebro tiene un sensor que está diseñado hace varios millones de años, que permite percibir situaciones de peligro. Ese sensor frente a situaciones de peligro o de riesgo se pone en alerta y genera respuestas metabólicas para que la persona, de algún modo, responda saludablemente. Pero ¿qué sucede? Si la situación del sensor se activa cuando entro a mi ámbito laboral, porque tengo mala relación con algún compañero, porque mi jefe, o porque esto, porque aquello, yo quizás me acostumbro en determinado momento, me adapto, pero que me adapte no quiere decir que se desactive el sensor, al contrario, sigue produciendo más de lo mismo al punto de intoxicar, y entonces aparecen palpitaciones, me sube la presión, tengo diarrea, no puedo dormir, toda una serie, toda una gama de lo que se llaman las manifestaciones o fenómenos psicosomáticos, que son múltiples, porque el organismo, el cuerpo, el órgano, los órganos, se transforman en campanas de resonancia de un proceso que es absolutamente inconsciente, pero que se podría revertir. Por ejemplo, muchas personas empiezan a hacer un poco de actividad física y en gran medida revierten esto, porque esa situación de alerta, de algún modo, no se resuelve, pero al menos la persona no se enferma o no se intoxica, porque al hacer actividad física puede generar una condición muy saludable
que le permite al menos hacer prevención de la situación tóxica. En general, lo ideal es que la persona pueda reconocer cuando algo le genera malestar, y ese malestar persiste en el tiempo. O el malestar en una situación aguda, puntual, no es peligroso, pero si ese malestar me la aguanto un día, me la aguanto 2 días, me la aguanto una semana, 15 días, estoy en una situación de incertidumbre persistente, y a la vez no me puedo escapar, porque justamente el sensor lo que hace es activar mecanismos de lucha-fuga, de salir de esa situación de peligro, pero cuando la persona en definitiva no puede escapar, no puede cambiar, no puede generar cambios en ese contexto, entonces genera una situación de sometimiento. Y ese sometimiento es lo que enferma a través del tiempo, no es un sometimiento consciente, al contrario, son situaciones de adaptación que se van dando a través del tiempo, y muchas veces el fumar un cigarrillo me aporta nicotina que me genera un cierto bienestar momentáneo, me tomo un vinito y el alcohol me relaja, y me fumo un porrito y entonces me relajo, y claro, transitoriamente son un quitapenas, un quitapena como los nombró Freud. Quitapenas, alivian el malestar, alivian el malestar. Y si el malestar persiste y tiende a persistir el alivio y el uso del quitapena, estamos al horno. Ese es el problema. Entonces la comida, ¿pero qué tiene de malo la comida? Nada. Pero cuando se utiliza como quitapena, si tomar un vaso de vino no tiene nada de malo, pero cuando lo utilizo para calmarme o para alegrarme, es decir, cuando la cosa viene en el sentido de un utilitarismo consumista, exitista, no me puedo mostrar débil, no me puedo mostrar así o asá. Escuchaba en estos días un chico, justamente en estas charlas de Gastón Paul, con un pibe que tuvo problemas con el adelgazamiento. Él quería estar flaco, y tomaba laxantes, y tomaba diuréticos. Y claro, y además estimulantes, y un cachivache total, hasta que paró y hace 1 año y medio está en recuperación, pero tuvo que llegar a un punto de estar muy mal, adelgazado. Claro. ¿Y cuál es nuestra idea? De que no se llegue a eso. Porque llegar a tocar fondo, si bien puede haber recuperación, en general siempre hay recuperación, pero a veces la recuperación viene con algún déficit que quedó porque quizás el hígado se complicó, porque quizás hubo alguna situación traumática. Entonces, siempre es bueno reaccionar antes de tocar fondo. Es decir, antes de tener una úlcera, antes de tener un síndrome metabólico, antes de tener una crisis hipertensiva, es decir, poder decir, no, para acá. A esto que me está diciendo, esto de poder decir, ¿no? ¿Cuán importante es la formación familiar, escolar, de jóvenes, adolescentes, niños, niñas, de dar ese primer no ante estímulos externos que pueden ser nocivos y que el día de mañana pueden salir caro, como un no al primer cigarrillo, como un no al primer alcohol, ese no que también muchas veces creen que es el no pertenecer, si se niegan a eso, y que pueden dejarlo fuera de un círculo que probablemente sea nocivo. ¿Cuán importante es forjar esa personalidad para saber decir que no? Es clave. El niño, los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, es decir, toda la etapa infanto-juvenil. Si pudiéramos lograr que papá, mamá, abuelos, la familia, los cercanos, especialmente papá o quien está en lugar de papá, mamá, quien está en lugar de mamá, la escuela, el ámbito educativo, si pudiéramos lograr recomponer, restituir, recuperar el principio de autoridad, ese no es a partir de lo cual toma sentido el sí. Si no hay no, el sí tampoco aparece con relevancia. Es decir, justamente, y no se trata de reprimir. Muchas veces los niños y adolescentes
están esperando o necesitando que el adulto, papá, mamá, pueda decir y actuar en consecuencia respecto a un no, porque lo pone en un lugar de expectativa, expectante, de que hay condiciones, de que la realidad tiene sus asperezas, de que en cada edad uno puede ir asumiendo responsabilidades, y la responsabilidad en el sentido del hacerse cargo. Porque si yo no le digo que no a los chicos en las distintas edades para que lo incorporen como un recurso válido, además de que haya un fallo en el sí, haya una ambivalencia, una ambigüedad, quedan los roles confusos. El problema es que lo estoy generando una situación ficcional, porque luego, y ustedes y todo el mundo, desarrollamos una profesión, trabajamos, generamos alguna actividad, no, nadie vive del aire. Y aún el que vive de renta tiene que asumir algún tipo de responsabilidad, de chequear, porque si no, se lo comen crudo. Entonces, la responsabilidad y el asumir responsabilidades no se puede hacer de un día para el otro. Y lamentablemente necesitamos todo el entrenamiento y que muchas veces, a veces, lamentablemente los papás y las mamás, a pesar de todo el amor que tienen para con sus hijos, tienen como un cierto temor de reprimir, de dañar, y en verdad el único daño es el temor. El papá y la mamá, aun cuando se pudieran equivocar, porque nadie se va a equivocar a propósito, nadie va a hacerle daño a sus hijos a propósito, a menos que estemos hablando de otra cosa mucho más compleja y grave, como son las perversiones y las cosas, digamos, de abusos, pero en general, los papás y las mamás y los abuelos, si quieren colaborar y acompañar a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia con lo mejor, a veces se equivocan. Bueno, se reconoce el error, nada de eso es grave. Porque lo que vemos muchas veces atrás de las problemáticas, como vos preguntás, es que a estos chicos o a estas personas con dificultades tóxicas, en algún momento se le afloja, digamos, el no. Entonces, es como que fuera necesaria, más en estas épocas, que papás y mamás y el ámbito educativo fundamentalmente, pudiéramos reforzar el principio de autoridad. Y no autoritarismo. Exacto. Sino un ejercicio responsable, muy responsable, porque el adulto también tiene la responsabilidad de asumir y de informarse, porque hay adultos que sus hijos tienen la pantalla todo el tiempo a disposición, y los adultos no saben qué significa el Instagram, no saben cómo funciona. ¿Y cómo van a hacer para ayudar y acompañar y aconsejar y supervisar? Entonces los chicos andan dando vuelta por internet horas y horas, y los papás tranquilos porque sus hijos se quedaron en casa el fin de semana, cuando en realidad están navegando en una zona sometidos a miles de riesgos. El chupete electrónico. Y claro. Me hiciste acordar, digamos, con un montón de cosas que dijiste, y quería ir al punto del trastorno de ansiedad. Me pasa a mí muchas veces en las que paro y digo, uy, bueno, como que no puedo hacer solo una cosa. Como que no puedo estar enfocada en una cosa, tengo que estar lavando los platos y levantando la mesa y cambiando de canal y utilizando el teléfono. Esta cuestión de la hiperconectividad va de la mano con la ansiedad, porque digo, me pasa muchas veces mi sobrino, que está, que abuela se me esto y mi mamá le cocinó y está con la Play y a los 2 minutos está diciendo me aburrí. Porque necesita todo el tiempo esta generación del zapping, esta generación sí, el zapping, el multitasking. Bueno, justamente me parece que es un momento interesante para empezar a frenar, y justamente los adultos, los papás, los abuelos, parar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizar nuestro software. Abuelos, papás y abuelos y tíos, y si los adultos que hicimos nuestra infancia y adolescencia en el siglo pasado, cuando no existía el Internet y hacíamos una dinámica cotidiana propia de aquellas épocas, tenemos que actualizar el software es como si dijéramos, no podemos seguir con el Windows 5 o con el Windows 7. Al contrario, tenemos que poder actualizar y además quizás empezar a juguetear con el chat GPT-3. ¿Para qué? Para poder estar al menos
en la sintonía con la que estos chicos funcionan y entender que ese aburrimiento en algunos momentos es más que necesario El ocio. para que sea un ocio creativo y que no nos angustiemos, pero claro, si el chico tiene hambre y antes de decir bre, ya le pusimos comida en la boca, y para que no llore le dimos la pantalla, y tiene, además del Wi-Fi, tiene el plan de datos, y además del Win... Facilitamos todo en vez de que ellos resuelvan. Y esa, También claro. pasa. Bueno, y esto de la ansiedad también. Y la ansiedad es un producto propio de que la persona no tenga recursos para gestionar su propia posibilidad de contención. Ayer escuchaba a un grupo de periodistas que comparto totalmente, me parece que hablar de cuestiones de salud mental es visibilizarlo y está genial, así como también que artistas que están atravesando estas situaciones lo manifiesten porque son comunicadores y llegan a una población que quizás la comunidad científica no podría Son llegar. personas de carne y hueso. Y uno de los periodistas, todo un logro, dijo algo que yo dije, wow, me quedé como preocupada, porque dice, no, bueno, yo logré minimizar la cantidad de tiempo conectado. Dice, y antes, por ejemplo, yo me levantaba y lo primero que hacía era agarrar el... Chequeaba datos, como ya me tomaba el primer café sabiendo 2 o 3 noticias. Bueno, ahora logré que por 1 hora no lo uso. Como si fuera todo un logro. Digo... Bueno, quizás para esa persona sea un logro, lo interesante es que pudiera seguir avanzando y que después pasaran 2 horas y que después lo pudiera activar recién a mediodía, porque seguramente, claro, son nuevas alternativas frente a situaciones absolutamente novedosas, porque yo creo que esto es lo interesante de la temática del consumo, que podamos no estar permanentemente acicateados con mantener la boca abierta para enganchar a los anzuelos que nos están todo el tiempo y muchas veces sofisticados anzuelos que nos están poniendo. Yo creo que el desafío es básicamente como sugerencia 2 cosas. Tomarse un rato para verlo a Gastón Paul me parece muy nutritivo. Seres libres. Porque es en vivo y en directo su propia experiencia, más allá que pueda gustar o no, es una cosa valiosa. Y por otro lado, esta metáfora, disculpen la grosería, de actualizar el software mental de todos los que tenemos interés en acompañar a los niños y jóvenes de esta época. Es decir, actualizarnos nuestro software y a estudiar, leer. No puede ser que hoy una persona que tenga nietos, que tenga hijos, adolescentes, jóvenes, no sepa suficientemente todo lo que implica el tema de las redes sociales, tanto el funcionamiento como los riesgos, lo de la inteligencia artificial, lo del metaverso. Si bien parecen cosas difíciles, no lo son, aún más son muy interesantes porque además le permite a la persona adulta ampliar su horizonte. Yo creo que en pocos años va a ser interesante que una persona de la tercera o cuarta edad, con 100 años quizás, pueda estar metiéndose en el metaverso, jugando o haciendo algún tipo de experiencia, porque de esto se trata, justamente. El cerebro no tiene techo. No tiene techo. Lo que hacen las drogas, lo que hace el tóxico, es ponerle un techo, limitarlo, desconectarlo, y no es bueno eso, no es justo. Bueno, Gustavo, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Quedan 7 minutitos. La verdad que, viste cuando vos escuchás a alguien y estás tenso. Bueno, esto hace Mira, lo que... dice, qué buena nota y qué buena charla. Esta tensión hace que la atención esté centrada en lo que dice. Así que, bueno, muchas gracias, Gustavo de Vega, psiquiatra, director de ABCD. Bueno, la verdad que es un placer. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio y por el interés con el tema, porque creo que está bueno mantener estos temas en vigencia y especialmente en la audiencia que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Allí pasaba Gustavo de Vega, psiquiatra, director de ABCD por Onda Verde.